¿Hecho para pasar el rato? El arte de los mexicanos es de otro nivel. Marcus, un ingeniero alemán de 30 y tantos años, había llegado a Oaxaca en pleno otoño. Su objetivo inicial, el que le había contado a sus colegas en Múnich, era un viaje para escapar de la inminente grisalla del invierno europeo y disfrutar de un descanso muy merecido. Pero la verdad era más profunda. Había llegado buscando algo que la precisión de sus planos y la lógica de sus diseños no podían ofrecerle: un contacto con el alma de la artesanía. Alemania, con su ingeniería de fama mundial, era un país de formas y funciones. Pero México, según había leído, era un país de sueños y colores. Al aterrizar en Oaxaca, el primer impacto fue un torbellino sensorial. El aire no era frío y aséptico como el de un aeropuerto alemán, sino cálido, denso y cargado con una mezcla de aromas exóticos: el dulzor penetrante de la flor de cempasúchil, el humo sagrado del copal y el olor a tierra mojada. El sol caía con una intensidad dorada que hacía vibrar los colores de la ciudad. Mientras su taxi se abría paso por las calles empedradas, Marcus quedó fascinado. Las fachadas de las casas coloniales estallaban en tonos de azul cobalto, rosa mexicano, amarillo ocre y verde jade. No había la uniformidad ordenada a la que estaba acostumbrado. Aquí, cada puerta, cada ventana, parecía contar una historia. Era el preludio del Día de Muertos, y la ciudad entera era un altar viviente. En cada esquina, en los mercados, en los pórticos de las iglesias, veía figuras que desafiaban toda lógica. Eran criaturas fantásticas, talladas en madera y pintadas con una explosión de colores psicodélicos. Un burro con alas de mariposa, un gallo con cuernos de toro, un león con cabeza de águila. Eran vibrantes, complejos y absolutamente cautivadores. En el zócalo, un artesano local tenía un pequeño puesto. Sobre una manta extendida en el suelo, un zoológico de seres oníricos parecía cobrar vida. Marcus se detuvo, incapaz de apartar la vista. Una de las figuras le llamó especialmente la atención: un coyote de madera, erguido sobre sus patas traseras, con una cola que se enroscaba en una espiral imposible y unas alas de libélula pintadas con patrones geométricos hipnóticos. El artesano, un hombre mayor de piel curtida por el sol y ojos amables, lo observó con una sonrisa. «Es un alebrije», dijo con una voz suave. Marcus, con su español funcional, repitió la palabra, saboreándola. «Alebrije». Le parecía que el propio nombre sonaba a magia, a un conjuro. Compró la pequeña figura, sintiendo la calidez de la madera de copal en sus manos. Aquel coyote alado no era solo un recuerdo, era una pregunta, una invitación a un mundo que su mente de ingeniero apenas podía empezar a comprender. Mientras caminaba por el bullicioso mercado Benito Juárez, el olor a mole y chocolate lo envolvía. Vio calaveras de azúcar decoradas con filigranas de colores brillantes y el nombre de difuntos escrito en la frente. Vio el pan de muerto, espolvoreado de azúcar, con sus formas que simulaban huesos. Todo hablaba de la muerte, pero no con tristeza o miedo, sino con una familiaridad festiva, casi juguetona. Los mexicanos, pensó, no le daban la espalda a la muerte, la invitaban a la fiesta. Y esos alebrijes parecían los guardianes de ese umbral entre mundos. Decidió que su viaje ya no era solo por descanso. Tenía que entender qué eran estas criaturas, de dónde venían, y por qué los mexicanos ponían tanto corazón y tanta alma en crear algo tan ilógico. Marcus comenzó a sentir una profunda curiosidad por la diferencia entre la estética de su país y la que estaba descubriendo. En Alemania, la belleza a menudo residía en la función, en la pureza de la línea, en la eficiencia del diseño. Un buen diseño era aquel que resolvía un problema de la manera más elegante y directa posible. Pero los alebrijes no resolvían ningún problema. No tenían una función práctica. Eran un estallido de imaginación pura, una celebración del caos y la fantasía. Esta diferencia lo intrigaba. ¿Cómo una cultura podía dar a luz a formas tan radicalmente distintas? Para los alemanes, un objeto bien hecho era un testimonio de la inteligencia y la habilidad humana. Para los mexicanos, un alebrije parecía ser un testimonio del mundo de los espíritus. Decidió investigar, sumergirse en la historia de estas figuras.
Su búsqueda lo llevó primero a Internet y luego a las pequeñas librerías del centro de Oaxaca. Descubrió que la historia de los alebrijes no era ancestral, como había supuesto, sino sorprendentemente reciente y ligada a un solo hombre, Pedro Linares. En la década de 1930, Linares, un cartonero de la Ciudad de México, cayó gravemente enfermo. Una fiebre altísima lo postró en cama, llevándolo a un estado de inconsciencia donde, según contó, se encontró en un bosque extraño y pacífico. Allí, las rocas, las nubes y los animales se transformaban. Vio un burro con alas, un gallo con cuernos de toro, un león con cabeza de águila. Todas estas criaturas imposibles gritaban al unísono una sola palabra sin sentido: alebrijes, alebrijes. Al recuperarse milagrosamente, Linares no pudo olvidar aquel sueño febril. Utilizando sus habilidades de cartonero, comenzó a dar forma a esas criaturas que había visto, recreándolas con papel maché y pintándolas con los mismos colores vibrantes de su visión. Había dado a luz a un nuevo tipo de arte popular mexicano. Marcus quedó fascinado por esta historia de origen. Un arte nacido no de la tradición o la planificación, sino de una alucinación, de un roce con la muerte. Era la antítesis de su propio mundo, donde todo se basaba en la lógica, las matemáticas y la física. Pero la historia no terminaba ahí. Descubrió que, si bien Linares creó los alebrijes de cartonería en la Ciudad de México, fueron los artesanos de Oaxaca, particularmente en pueblos como San Martín Tilcajete y Arrazola, quienes adaptaron la idea a su medio tradicional, la talla en madera de copal. Ellos tomaron el concepto de Linares y lo fusionaron con su propia herencia zapoteca, una cultura con una profunda conexión con el mundo natural y espiritual. Aprendió que, en la cosmovisión zapoteca, cada persona nace con un espíritu animal protector, un tonal. Los alebrijes de Oaxaca se convirtieron en una representación de estos guías espirituales, criaturas que conectan el mundo de los vivos con el de los espíritus. No eran solo decoración, eran amuletos, guardianes. Márquez comparó esto con otras formas de arte en el mundo. Pensó en las gárgolas de las catedrales góticas, diseñadas para ahuyentar a los malos espíritus. O en los netsuke de Japón, pequeñas esculturas funcionales. Pero los alebrijes eran diferentes. Su propósito no era asustar ni servir a una función práctica. Su propósito era encantar, ser un puente hacia lo imposible. Eran una manifestación física de la creencia de que el mundo de los sueños es tan real como el mundo que pisamos. El ingeniero alemán, el hombre que creía en las leyes de la física, se encontraba de repente inmerso en un universo regido por las leyes de la imaginación. Y se dio cuenta de que estas criaturas no eran ilógicas en absoluto. Simplemente obedecían a una lógica diferente, la lógica del alma. Para profundizar su comprensión, Márquez decidió que no podía quedarse solo con la teoría. Necesitaba ver el proceso con sus propios ojos, sentir la madera, oler la pintura. Siguiendo el consejo del dueño de una galería, tomó un taxi colectivo hacia San Martín Tilcajete, un pueblo a 1 hora de Oaxaca que se anunciaba como la cuna del alebrije. El aire en Tilcajete era más limpio, más rural. El pueblo entero parecía respirar al ritmo de la artesanía. En casi todas las casas se escuchaba el suave raspar de las gubias contra la madera o se veía a familias enteras sentadas en sus patios, pintando con una concentración casi meditativa. Entró en un taller familiar que tenía la puerta abierta. Un hombre mayor, de cabello blanco y manos fuertes y manchadas de pintura, lo saludó con un gesto de la cabeza. Se presentó como don Miguel, un maestro artesano que había aprendido el oficio de su padre, y su padre del suyo. Marcus, con su coyote alado en la mano, le explicó su fascinación. Don Miguel sonrió. No es solo madera, joven. Es madera de copal. Es una madera sagrada. Suave para tallar, pero fuerte. Y tiene un aroma que ayuda a conectar con los espíritus. Le mostró una rama de copal recién cortada. Márquez notó que no era recta ni uniforme. Estaba llena de nudos y curvas extrañas. Nosotros no le decimos a la madera en qué se va a convertir, explicó don Miguel. La madera nos lo dice a nosotros. Miro esta rama y ya veo al animal que vive dentro. Mi trabajo no es crearlo, sino liberarlo. Esta filosofía golpeó a Márquez con la fuerza de una revelación.
En su mundo, él imponía una forma a la materia prima, siguiendo un plano preciso. Aquí, el artesano escuchaba a la materia, colaboraba con ella. Don Miguel ofreció a Márquez un pequeño trozo de madera y una navaja. Inténtalo, lo animó. Marcus, con la confianza de quien trabaja con herramientas de precisión, intentó tallar una forma simple. El resultado fue torpe, angular, sin vida. La madera no cedía a su voluntad, se resistía. Se sintió torpe, un niño jugando con las herramientas de su padre. Don Miguel se rió suavemente. Tu mente piensa demasiado. Tienes que sentir con las manos, con el corazón. La perfección no está en la línea recta, sino en el espíritu de la forma. Durante las siguientes horas, Márquez observó a la familia de Don Miguel trabajar. Vio a su hijo tallando las formas principales con un machete, a su nuera lijando las superficies hasta dejarlas suaves como la seda, y a sus nietos pintando los detalles más finos con pinceles hechos de pelo de gato. Los patrones que pintaban no eran aleatorios. Eran símbolos zapotecas ancestrales, espirales que representaban la vida, grecas que simbolizaban el movimiento del agua y el viento, puntos que eran las estrellas. Cada alebrije era un lienzo de su cosmogonía. Mientras trabajaban, Don Miguel le habló del Día de Muertos. Le explicó que no era un día de luto, sino de celebración. Creemos que en estas fechas, nuestros seres queridos que se han ido regresan a visitarnos. El velo entre los mundos se hace más delgado. Le describió la ofrenda, el altar que cada familia construye en su casa. No es para adorar, es para recibir. Ponemos las fotos de nuestros difuntos, su comida y bebida favoritas, flores de cempasúchil para guiar su camino con su color y aroma, y velas para iluminar su regreso. Es una fiesta para ellos. Márquez, criado en una cultura que a menudo esconde la muerte, que la trata como un tema tabú, quedó profundamente conmovido. La idea de recibir a los muertos con alegría, de prepararles un banquete, de celebrar su memoria de una forma tan vibrante y tangible, era a la vez extraña y hermosa. Se dio cuenta de que los alebrijes eran los compañeros perfectos para esta celebración. Eran los guías espirituales que viajaban entre los mundos, los mensajeros coloridos que aseguraban que nadie se perdiera en el camino de regreso a casa. Esa tarde, al volver a Oaxaca, Márquez ya no era solo un turista. Era un aprendiz, un peregrino en un mundo donde la madera hablaba y los muertos venían a cenar. De vuelta en su hotel, con la mente zumbando por todo lo que había aprendido, Márquez encendió su computadora portátil. Quería ver cómo este arte, tan íntimamente ligado a pequeños talleres familiares, se manifestaba a mayor escala. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Esto ya no es artesanía, murmuró para sí mismo. Es arte monumental. Las imágenes que llenaron su pantalla trascendían por completo el concepto de la pequeña figura de madera. Eran alebrijes de un tamaño colosal, creaciones que parecían haber escapado de los sueños de un gigante. Descubrió el desfile de alebrijes monumentales de la Ciudad de México, un evento anual donde criaturas de hasta 4 metros de altura, hechas de cartonería, desfilaban por las principales avenidas. La calidad y la imaginación eran asombrosas, como si los sueños de Pedro Linares se hubieran multiplicado y magnificado. Vio un pulpo con cada tentáculo terminando en la cabeza de un animal diferente. Vio un esqueleto de Quetzalcóatl volando, sus plumas de papel iridiscente brillando bajo el sol. Vio personajes de la cultura popular mexicana, como luchadores enmascarados y catrinas, reimaginados como seres híbridos y fantásticos. La habilidad técnica era digna de un ingeniero. Las estructuras internas que sostenían estas enormes figuras debían ser increíblemente complejas, pero por fuera, todo era fluidez, color y fantasía. ¿Los mexicanos llevan el perfeccionismo hasta sus monstruos de ensueño?, se preguntó Márquez con una sonrisa. Los alemanes eran conocidos por su meticulosidad, pero nunca se les ocurriría aplicar esa precisión a la construcción de una criatura nacida de una pesadilla colorida. Su investigación lo llevó a descubrir que en Oaxaca también se celebraban desfiles, o comparsas, especialmente durante el Día de Muertos. No eran tan gigantescos como los de la capital, pero eran igualmente espectaculares. Se llamaban calendas o comparsas, procesiones llenas de música, baile y enormes marionetas o monos de calenda. Y entre ellos, a menudo,
desfilaban alebrijes de gran formato, llevados en andas por la comunidad. Se enteró de que la Magna Comparsa de Oaxaca era un evento imperdible, una celebración que unía a todos los barrios de la ciudad en una fiesta itinerante de vida y muerte. Se celebraría en 2 días. La emoción lo invadió. Era una coincidencia afortunada, un regalo del destino. Su viaje, que había comenzado con una curiosidad casual, estaba a punto de culminar en el corazón mismo de la celebración. Encontró imágenes de años anteriores. Vio un jaguar enorme, hecho de carrizo y tela, con ojos que se iluminaban en la oscuridad. Vio una serpiente emplumada, llevada por una docena de personas, que parecía ondular al ritmo de la banda de música que la seguía. Vio a familias enteras, desde niños pequeños hasta ancianos, bailando con una energía contagiosa. No eran artistas profesionales, eran los panaderos, los taxistas, los maestros de la ciudad. Personas comunes y corrientes que, durante unos días, se convertían en los creadores y portadores de la magia. La pasión, el esfuerzo comunitario y la alegría pura que emanaban de las fotografías eran palpables incluso a través de la pantalla. Márquez sintió una punzada de nostalgia por algo que nunca había experimentado. La comunidad, el trabajo conjunto para crear algo efímero y hermoso solo por el placer de hacerlo, por el bien de la celebración. Comparó mentalmente el desfile con los festivales alemanes, a menudo organizados con una eficiencia impecable, pero a veces carentes de esta explosión de alma y participación comunitaria. Estaba decidido. Tenía que ver la Magna Comparsa. Tenía que sumergirse en esa marea de color, música y vida. Quería sentir la energía, no solo observarla. Quería ser parte del sueño. El día de la Magna Comparsa, el aire de Oaxaca vibraba con una energía eléctrica. Desde el mediodía, las calles se fueron llenando de gente. Márquez encontró un lugar en la calle Macedonio Alcalá, el andador turístico, que ya estaba abarrotado. A su alrededor, había una mezcla de locales y turistas de todo el mundo. Una pareja de ancianos oaxaqueños a su lado compartía un vaso de tejate, mientras un grupo de jóvenes franceses intentaba, con resultados cómicos, maquillarse como catrinas. El sonido creció gradualmente, primero un murmullo, luego el estallido lejano de cohetes, y finalmente, la música inconfundible de una banda de viento, con sus metales resonando contra las paredes de cantera verde. Y entonces, apareció la vanguardia del desfile. No era una procesión ordenada y solemne. Era una explosión de vida. Mujeres con trajes regionales de colores deslumbrantes lanzaban flores a la multitud. Hombres en zancos, disfrazados de esqueletos elegantes, bailaban con una agilidad sorprendente. Y luego, llegaron ellos. El primer gran alebrije era un águila colosal, con las alas extendidas como si estuviera a punto de alzar el vuelo desde la calle empedrada. Su cuerpo estaba pintado con patrones que recordaban a los códices mixtecos, y sus ojos, hechos de espejos, reflejaban los rostros asombrados de la multitud. Era tan grande que los hombres que lo cargaban sobre sus hombros parecían hormigas bajo un dios mitológico. Marcus se quedó sin palabras. Verlo en una pantalla no le había hecho justicia. Sentir el suelo vibrar mientras pasaba, ver la luz del atardecer reflejarse en sus plumas pintadas, escuchar los gritos de júbilo de la gente. Era una experiencia abrumadora, casi mística. ¿Qué fuerza se necesita para crear algo que desaparecerá en una noche?, pensó Márquez, maravillado. Pero entonces, al ver la expresión de orgullo y alegría en los rostros sudorosos de los hombres que lo cargaban, comprendió. La belleza no estaba en la permanencia del objeto, sino en el acto de su creación y celebración. El desfile continuó, cada sección más espectacular que la anterior. Pasó una tortuga gigante con un jardín de cactus en su caparazón. Luego, un armadillo con la piel hecha de miles de pequeños trozos de espejo, convirtiéndolo en una bola de discoteca andante. Un joven a su lado, un estudiante de la universidad local, le explicó que cada barrio competía amistosamente por crear la figura más impresionante. Empezamos a trabajar en ella meses antes, dijo con orgullo, señalando una figura que se acercaba. Es la nuestra. Un Xoloitzcuintle, el perro que guía a las almas al Mictlán, el inframundo. La figura del perro sin pelo era a la vez inquietante y hermosa, con un collar de flores de cempasúchil alrededor de su cuello.
El estudiante le ofreció a Marcus un trago de una botella que llevaba mezcal para calentar el espíritu. Marcus aceptó. El líquido ahumado le quemó la garganta y le calentó el pecho, agudizando sus sentidos. La música parecía más fuerte, los colores más brillantes. Se sintió parte de la multitud, no un observador. El sol se puso, y la comparsa se transformó. Las figuras se iluminaron desde dentro, convirtiéndose en faroles mágicos que flotaban en la oscuridad. El ambiente se volvió más íntimo, más sagrado. Los rostros de la gente, pintados como calaveras, sonreían a la luz de las velas que muchos llevaban. Vio a una niña pequeña, sentada en los hombros de su padre, mirando con ojos como platos a un colibrí luminoso que pasaba volando. Vio a una anciana llorando silenciosamente mientras una figura pasaba, quizás recordando a un ser querido. Vio a amantes besándose en medio del caos festivo. Vida, muerte, alegría, nostalgia, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Marcus caminó con la multitud, dejándose llevar por la corriente humana. Compró un pan de muerto de un vendedor ambulante y lo comió mientras caminaba, el sabor a anís y naranja llenando su boca. El desfile no era solo algo que se veía, era algo que se vivía con todos los sentidos. Ya no era Marcus, el ingeniero alemán. Era simplemente un alma más en una celebración de miles de almas, vivas y recordadas. Y en ese momento, rodeado de monstruos de ensueño y música estridente, se sintió más conectado, más humano, que nunca. Mientras la última banda de música se alejaba y la multitud comenzaba a dispersarse lentamente hacia los panteones para la velada nocturna, Marcus se quedó quieto en una plaza lateral, con el eco de los tambores todavía resonando en su pecho. Se sentó en el borde de una fuente, observando los últimos vestigios del desfile desaparecer por una callejuela. Fue entonces cuando tuvo una epifanía. Los alemanes y los mexicanos, en su esencia, no eran tan diferentes. Ambos buscaban darle sentido al universo, imponer un orden al caos. Pero mientras los alemanes lo hacían a través de la ciencia y la lógica, buscando leyes universales y principios inmutables, los mexicanos lo hacían a través del mito y el arte. Creaban un orden alternativo, un universo paralelo donde los burros podían volar y los muertos regresaban a casa para cenar. Se dio cuenta de la razón por la que estos alebrijes y esta celebración lo habían cautivado tan profundamente. En su vida en Alemania, todo estaba diseñado para perdurar. Los edificios, los coches, las máquinas. La permanencia era sinónimo de calidad. Pero aquí, en Oaxaca, la gente dedicaba meses de trabajo, una cantidad inmensa de pasión y recursos, a crear obras de arte monumentales destinadas a existir solo por unas horas. Las ofrendas se desmontarían, la comida sería consumida por los vivos, y los grandes alebrijes de la comparsa serían guardados en una bodega hasta el próximo año, o quizás desmantelados para crear algo nuevo. Y en esa fugacidad, en esa transitoriedad, residía su verdadero poder y belleza. Recordó haber leído sobre un concepto estético japonés, Mono no Aware, la sensibilidad hacia lo efímero, la belleza melancólica de las cosas que pasan, como los cerezos en flor. Sintió que los mexicanos tenían su propia versión de esto, pero no era melancólica. Era vibrante, ruidosa y llena de vida. Era una aceptación gozosa del ciclo de la existencia. La muerte no era el final del diseño, sino una parte integral de él. Los artesanos que creaban estas maravillas, la comunidad que las celebraba, no lamentaban su corta vida. Atesoraban el proceso, la colaboración, las risas, el esfuerzo compartido. La memoria del alebrije, la experiencia de haberlo creado y celebrado juntos, era mucho más duradera que la madera y la pintura. Esa era la verdadera obra de arte. Una cultura maravillosa, susurró Marcus al aire nocturno. Una cultura que juega en serio, que honra lo efímero, que colabora para crear belleza. Estos valores eran los que sostenían el alma de los alebrijes y del Día de Muertos. Marcus pensó en el pequeño coyote alado que tenía en su habitación de hotel, y luego en el águila colosal que había visto en el desfile. Desde la creación más humilde hecha en el patio de una casa hasta la obra monumental que unía a un barrio entero, cada pieza estaba imbuida del mismo espíritu, una mezcla de pasión, devoción y un guiño juguetón al universo.
Los mexicanos no veían el caos de la naturaleza y los sueños como algo que debía ser domado, sino como una materia prima para crear arte. Y a través de ese arte, daban alegría y consuelo, conectando a las personas entre sí y con sus ancestros. Decidió que, al regresar a Alemania, les contaría a sus amigos no solo sobre los colores y la comida, sino sobre la filosofía detrás del alebrije. Y algún día, volvería a Oaxaca, no como un espectador, sino quizás para participar, para ayudar a lijar un trozo de copal o a pintar una pequeña greca en el ala de un monstruo de ensueño. México, se dio cuenta, tiene sus estaciones, al igual que Alemania. Pero aquí, el ciclo no es de calor y frío, sino de vida y memoria. Y en el corazón de ese ciclo, en el umbral entre los mundos, la gente no tiembla de miedo. Bailan, cantan y crean arte. Y esa actitud ante la vida y la muerte es un regalo que el mundo entero debería conocer. Existen criaturas fantásticas en el folclore de muchos países. Pero es poco probable que haya otra nación que ame tanto a sus monstruos, que los cree con tanto arte y que los invite a la fiesta más importante del año. La cultura del alebrije en México es mucho más que un pasatiempo de invierno o una artesanía local, es el destilado de una profunda cosmovisión y una creatividad sin límites. Un solo alebrije, se dio cuenta Márquez, contiene el alma entera de México. Y con ese pensamiento, sabiendo que se llevaba consigo un trozo de esa alma, sonrió a la noche oaxaqueña, una noche donde los espíritus caminaban y el aire olía a flores y a eternidad.